Y ahora nos va a acompañar primero a las 11 el doctor Mario Sucerquia, quien es investigador postdoctoral del centro. Y luego a las 12 la doctora Amelia Bayo, que es la directora del centro, que va a tener un taller de ciencia ciudadana. Los va a acompañar la encargada de divulgación del centro, que es Carol Rojas. Y a ver, Tracy, si no podemos ver, ahí está Carol. Hola, Carol. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Gracias por Muy bien, acompañarnos. gracias. Un día lluvioso, aunque tú estás en otra ciudad, así que no sé si En está otra lloviendo. ciudad donde no está lloviendo. Acá está lloviendo mucho, así que esperamos que esto continúe regularmente. Y nos acompaña también Mario, ahí lo estamos viendo, que va a Hola. dictar la charla Asteroides cercanos a la Tierra, entre lo bueno, lo malo y los usanos. Así que les agradezco mucho unirse a esta celebración del Día del Asteroide y nuevamente les cuento que pueden seguirlo a través de YouTube y los Facebooks de todas las instituciones asociadas a este día, específicamente también lo pueden seguir en la fanpage del NPF, que si Carol me corrige es NPF-CL, ¿cierto? Sí, NPF-CL. Así que también lo pueden seguir por ahí. Así que dejo a Carol de anfitriona, que después también va a presentar el taller que la doctora Amelia Bayo va a dictar. Así que muchas gracias por unirse y los dejo con esta actividad. Hola a todos. Bueno, muchas gracias al Instituto Milenio de Astrofísica MAS por la invitación a participar nuevamente del Día del Asteroide en Chile. Yo, bueno, los quiero dejar a todos invitados a participar de la charla de Mario Sucerquia, que ya presentó Macarena. Él es investigador postdoctoral en el Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Y luego a las 12 viene el taller de detección ciudadana de asteroides, que lo va a dictar nuestra directora, la doctora Amelia Bayo. También los dejo invitados a seguirnos en redes sociales, en Facebook, donde pueden ver esta transmisión, que es NPFCL o Núcleo Milenio Formación Planetaria, en Twitter NPF-CL y en Instagram NPF-CL. Así que le doy la bienvenida a Mario y bueno, al finalizar yo voy a transmitirle a él las preguntas que lleguen desde las distintas plataformas en las que se está transmitiendo esta charla. Bueno, súper. Buenos días a todos. Gracias, Carol, por la presentación y por invitarnos y tener esta oportunidad de contarles un poco, digamos, acerca de nuestra experiencia también con estos temas tan apasionantes, digamos, relacionados con los asteroides. Bueno, entonces voy a empezar por aquí con compartirles mi pantalla. Esperen un segundo. Ok. Compartir pantalla. Súper. No sé si ya tienen, ok, todo bien ahora. Bueno, esta charla. ¿Sí? ¿Me confirman si la pueden ver? ¿Todo bien? Bueno, supongo que todo está bien. Vamos a empezar entonces con ella. Esta charla se titula NEAS, entre lo bueno, lo malo y lo susano, donde NEAS es el acrónimo para Near Earth Asteroid o asteroides cercanos a la Tierra. Y quiero empezar simplemente mencionando una casualidad bastante interesante, y es que en Medellín las NEAS justamente es el nombre que recibe una tribu urbana de individuos que han ido apareciendo lentamente en la escena pública debido a la ruptura histórica de un pacto social. Esta ruptura ha condenado a generaciones de jóvenes a vivir en desigualdad y los ha obligado a encarar lo maravilloso, lo peligroso e incluso lo azaroso que tiene el día a día de las calles de los barrios populares. Bueno, las NEAs de Medellín podríamos decir que son el equivalente a los flaites en Chile o a los turros en Argentina. Estas personas, las NEAs, que prefieren lo kitsch a lo minimalista, porque evidentemente son para nada minimalistas, digamos, a fuerza de voluntad, a fuerza de esfuerzo individual y colectivo, han logrado algo fantástico, y es darle una estética a la ciudad. Es decir, le han dotado de una personalidad a la ciudad.
Bueno, ellos se debaten diariamente entre lo sublime y lo mundano, que bueno, como veremos más adelante en esta charla, son más o menos la misma cosa. Bueno, las otras neas de las que hablaremos en esta charla, en particular, es la familia de rocas espaciales que de forma análoga conjugan en ellas lo peligroso, lo azaroso y lo maravilloso, digamos, mientras vagan por el vecindario de la órbita terrestre. Ellos son entonces los Near Earth Asteroids, que son en español serían los asteroides cercanos a la Tierra, y de los cuales tenemos noticias más o menos desde 1898, cuando un observatorio alemán, digamos, estaba observando en una región del cielo muy cerca a Venus, la cual está identificada o está relacionada con Afrodita, la diosa de la belleza, y observaron un pequeño cuerpo de forma planetaria, es decir, un pequeño planetita que estaba muy cerca a ella, a Venus. Este cuerpo entonces recibió el nombre de Eros, que es el dios del amor. Pero posteriormente, después de muchas más observaciones, se dieron cuenta de que no se trataba solamente de un cuerpo solitario, sino que al contrario se trataba de toda una pandilla de objetos que estaban, digamos, poblando en las vecindades de la órbita terrestre. Estos objetos, curiosamente, también se forman a partir de la ruptura de otro cuerpo de tamaño planetario un poco más pequeño, o quizás de un cuerpo de tamaño planetario que jamás se formó entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Bueno, muy bien, entonces Venus, Eros, y estos asteroides, al grupo completo de esta pandilla se les conoce como la pandilla del amor, los asteroides amor, pero que el nombre romántico no nos engañe, porque, bueno, ustedes saben, el amor y la fatalidad, o por lo menos el infortunio, pueden ser o suelen ser hermanas, y muchas veces hermanas siamesas. Y esto lo hemos evidenciado a través de, no sé, diferentes parejas a lo largo de la cultura o de la literatura, parejas célebres como, no sé, la ardilla y la nuez, o por ejemplo, Romeo y Julieta, o los de Titanic, y bueno, y otros. Bueno, el sistema solar está hecho de escombros. Bueno, perdón, está hecho por el Sol. El Sol representa más del 99% de la masa de todo el sistema solar. Y también hay algunos escombros por ahí viajando alrededor. A los más grandes los conocemos como los planetas gigantes, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y al escombro más chico, que tienen órbitas más internas, los conocemos como los planetas rocosos o los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿cierto? Pero también está difuminado por todo el sistema solar un polvillo más o menos fino de escombros que se creó justamente a partir en el momento en que también se formó el Sol. A ese polvillo fino lo conocemos como los objetos menores, los cuerpos menores del sistema solar. Y tienen una característica supremamente interesante, y es que a estos cuerpos no les ha pasado absolutamente nada en los 4.500 millones de años de evolución del sistema solar. Esto nos llevaría a pensar que son cuerpos aburridos, son cuerpos fome, pero realmente vamos a ver que el hecho de que no les haya pasado nada es realmente algo bastante interesante. Y bueno, y como clasificar es lo nuestro, entonces a todos estos cuerpos, o a todas estas pandillas, digamos, las hemos catalogado en diferentes categorías. Tenemos, por ejemplo, estas bolas magníficas de fango congelado, que cuando se acercan al Sol comienzan a brillar y dejan una estela, digamos, maravillosa detrás de sí. Estos son los cometas, por ejemplo, o tenemos otros grupos, por ejemplo, estos que hay acá, estos son los centauros, que son asteroides que tienen una especie de naturaleza dual, porque se comportan como asteroides y también al mismo tiempo se comportan como cometas. Estos objetos, que es una mezcla extraña, tienen también otras características bastante curiosas. Por ejemplo, pueden tener, o se han encontrado centauros que tienen lunas o satélites alrededor, y otros que tienen sistemas de anillos bastante complejos y hermosos, como los que vemos acá. Bueno, son representaciones gráficas.
Estos, en el contexto urbano, serían una mezcla extraña entre Neas y Fresa, que sería algo así como entre flaites y cuicos, o entre, no sé, turros y chetos en Argentina. Bien, también de acuerdo al tamaño de la órbita, al tamaño de la zona por donde deambulan, o a la forma o la inclinación, estos objetos los hemos clasificado y tenemos una guía completa y bastante compleja de clasificación. Tenemos, por ejemplo, los objetos transneptunianos, que son los objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. Tenemos el cinturón principal de asteroides, tenemos los objetos cercanos a la Tierra, los Apolo, los Amor, los Atón, y una cantidad, digamos, increíblemente grande de objetos, que es una clasificación tan compleja que es bastante, digamos, bastante difícil de memorizar. Pero entre todos ellos, entre todos estos objetos posibles que se formaron en el mismo momento en que se formó el Sol, nos interesan entonces justamente estos, los asteroides cercanos a la Tierra, que son cuerpos cuyos tamaños pueden ser del orden de milímetros hasta tamaños de kilómetros. La mayoría de ellos tienen tamaños entre 30 y 100 metros de diámetro. Y a raíz de esto, a raíz de que están muy cerca de la Tierra, entonces encaran o generan las tres categorías que vamos a anunciar a continuación, que encierran lo bueno, lo malo y lo susano. Muy bien. Ok, entonces, como ya les había mencionado, entonces empecemos por lo bueno. Empecemos qué es lo bueno de estos objetos. Como ya se los había mencionado, los asteroides cercanos a la Tierra, pues son asteroides cercanos a la Tierra. Se clasifican en 3 grupos principales. Están, por ejemplo, los Atón, que provienen de Atenas, o del nombre de Atenas, o la deidad Atenas más bien, y son objetos que orbitan la parte interior de la órbita de la Tierra. Esto que hay aquí, por aquí pequeñito, está el Sol, esta es la órbita de Mercurio, esta es la órbita de Venus, y esta es la órbita de la Tierra. Los Atón, entonces, serían estos objetos cuyas órbitas están por aquí, en el interior de esta órbita. Bien, tenemos también entonces los Apolo. Los Apolo son interesantes, súper interesantes, porque estos objetos a veces están en la órbita, en órbitas internas, están en posiciones internas a la órbita de la Tierra, y a veces también están en posiciones externas a la órbita de la Tierra, es decir, lo cruzan, y esto es peligroso. Bueno, y también, finalmente, tenemos los Amor, que son objetos que están más allá de la órbita terrestre, entre las órbitas de la Tierra y de Marte, y tienen, digamos, hay algo también bastante interesante. Por ejemplo, sabemos que Marte, el dios de la guerra, tiene un par de satélites. Ese par de satélites son satélites irregulares, bueno, son satélites amorfos más bien, tienen formas curiosas como de patatas, con golpes, con hendiduras, que se llaman Phobos, miedo, y Deimos, dolor. Existe evidencia dinámica que estos objetos, digamos, no se formaron con el planeta Marte, sino que Deimos y Phobos fueron alguna vez de la pandilla del amor y que fueron posteriormente capturados por el campo gravitatorio de Marte. Es decir, es algo así como que el amor se convierte en miedo y dolor, y bueno, no creo, bueno, otra bonita casualidad. Bueno, resulta que, aunque suene extraño, la historia del sistema solar está literalmente escrita en piedra. Como les había mencionado previamente, a los cuerpos menores del sistema solar poco o nada les ha pasado a lo largo de la historia de la evolución del sistema solar. Es decir, ellos no tienen procesos superficiales de atmósfera. De pronto uno que otro rayo cósmico puede cambiar o hacer modificaciones isotópicas en sus átomos o generar, no sé, decaimiento nuclear. Pero en su interior, digamos, se conserva la huella de cómo era, por ejemplo, el lugar, o cómo era ese lugar o ese entorno en el que se formó el sistema solar. En sus minerales, en algunas moléculas, digamos, del interior de estos cuerpos, está la clave que nos puede decir cómo fue el entorno en el que el sistema solar se formó. Está la clave, por ejemplo, de cómo el agua, la gran cantidad de agua que tenemos sobre la superficie de la Tierra llegó a ella, y también de cómo hace muchos años y por medio de impactos, estos objetos, digamos, enriquecieron estas charcas primitivas
las enriquecieron químicamente para que, digamos, pudieran surgir las moléculas más interesantes que iban a ser posteriormente los componentes básicos para construir aminoácidos o cadenas de proteínas que finalmente derivarían en formas químicas tan interesantes como, bueno, como ustedes, por ejemplo. Bien, muy bien, entonces los asteroides son una forma, digamos, o nuestro medio de transporte hacia el pasado. Mediante ellos podemos conocer el pasado del sistema solar. Lo interesante es que no solamente al pasado podemos viajar, digamos, teniendo como vehículo los asteroides. Existe un concepto en mecánica orbital que se llama el Interplanetary Transport Network, que consiste en simplemente utilizar los caminos de mínima energía que aparecen entre los planetas para dirigir sondas que puedan llevar equipo o incluso tripulación a, no sé, a los confines del sistema solar. Utilizando, por supuesto, pues cantidades mínimas de combustible. Estas rutas están variando constantemente debido al cambio de las posiciones de los planetas, pero bueno, no tiene nada que ver con asteroides. Sin embargo, existe un concepto, bueno, o por lo menos puedo describirles un concepto, digamos, bastante similar. Resulta que, como las NEAs tienen unas órbitas bastante cercanas a la Tierra, entonces podríamos pensar en utilizar estas rocas como medios de transporte que nos permitan llevar carga, por ejemplo, o incluso, no sé, tripulación a lugares, digamos, a otros lugares del sistema solar. El concepto es más o menos así. La idea es simplemente tener una nave o situar una nave en un lugar por el cual sepamos que va a pasar una de estas NEAs, interceptarla, atar esta sonda a esta nave, a este asteroide, y simplemente pues dejarse llevar por él hasta el lugar al que queramos llegar, o hasta el lugar donde sea propicio hacer una transferencia, no sé, como un cambio de ruta, o un cambio de línea de metro, un cambio de microbús, y bueno, y tomar un cometa, por ejemplo, o un cometa interestelar como Borisov o Oumuamua, que nos lleve, digamos, más allá de los confines del sistema solar. Bueno, interesante es que al momento de preparar esta charla, pues me dio por buscar este concepto y no encontré, digamos, ni empresas o ideas que tuvieran esto en mente. Así que bueno, tomen la idea para un nuevo emprendimiento. Coneatra le he llamado. Bueno, por otro lado, entonces también es interesante que, digamos, en la exploración espacial, pues vamos a necesitar un montón de recursos. Y surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la exploración espacial con las abejas? Bueno, pues resulta que existe un concepto que se llama APIS, que es algo así como Asteroid Provide In Situ Supplies, que consiste en más o menos imitar el comportamiento de las abejas en la forma como ellas colectan, digamos, sus alimentos y el material de construcción de sus panales. La idea es más o menos sencilla y es la siguiente. La idea es generar una flotilla de abejas espaciales, de sondas espaciales que deambulen por el espacio entre los planetas buscando objetos pequeños o pequeños asteroides para luego capturarlos con una gran bolsa como la que se muestra aquí en color dorado. Serían asteroides del tamaño de unos 10 metros y luego otra nave o ella misma dirigiría los rayos del sol hacia esa bolsa de modo que la temperatura al interior de ella pues aumente un montón. Y si esto sucede, si esta temperatura aumenta, entonces ¿qué va a pasar? Pues los volátiles, el material volátiles, por ejemplo, el metano o por ejemplo el agua que esté contenida en estos asteroides, pues simplemente se va a evaporar y va a hacer que esta bolsa se empiece a inflar. De los metales que se extraigan de allí, pues entonces se pueden generar varias cosas. Perdón, de los gases, del vapor que se extraiga de allí se pueden generar dos cosas. En primer lugar, pues simplemente con estripar un poquito la bolsa, pues se va a generar propulsión necesaria para mover la nave. Segundo, pues se puede extraer, digamos, cantidades abundantes de agua, que es hidrógeno y oxígeno, que puede servir para hacer combustible, o podría, digamos, también servir para proveer agua de los posibles futuros viajeros interplanetarios. Bueno,
Evidentemente, los asteroides son súper ricos en recursos minerales y por ello podrían aportar, digamos, la materia prima necesaria para la exploración espacial e incluso para el desarrollo de la civilización humana en la Tierra. Es decir, utilizando los recursos que hay en los asteroides, podríamos construir piezas para refracción de las futuras naves espaciales o herramientas que, digamos, que puedan ser útiles para la exploración espacial. Pero también puede, digamos, o también tenemos evidencia de que podrían, digamos, proveer un montón de minerales para que podrían ser explotados en la Tierra. Bueno, y aquí llegamos a un punto interesante, y es el punto de que los asteroides, pues entonces se ha probado que tienen recursos minerales bastante valiosos, por lo menos en el mercado actual, y eso es interesante. Por ejemplo, muchos de ellos contienen abundantes cantidades de oro, pero la Tierra también. La Tierra, de hecho, es un planeta súper rico en oro. Es decir, en el interior de la Tierra existen cantidades abrumadoras de oro que si decidiéramos extraerlas, tendríamos oro suficiente para recubrir la superficie completa del planeta con una capa de 4 metros de espesor de oro sólido, de oro puro. Es decir, tenemos la capacidad de tener un planeta, digamos, digno de estrellas de Hollywood. Lo que pasa es que ese oro es súper difícil de extraer. La mayor parte de ese oro se encuentra muy cerca del núcleo terrestre. ¿Y cómo fue a dar allí? Pues se llama el proceso mediante el cual el oro y otros minerales como el iridio fueron a dar el centro de la Tierra. Se le conoce como el proceso de diferenciación. Hace mucho tiempo la Tierra era una esfera líquida de roca fundida, y en la roca fundida, era un océano de magma. En la roca fundida aparecen procesos de diferenciación que son bastante sencillos. El material más pesado, como el oro y el iridio, se van hacia el fondo, mientras que el material mucho más liviano, menos denso, como por ejemplo el silicio y el carbón, se mueven hacia la superficie, y esto deja atrapado todos estos metales pesados y valiosos en el núcleo de la Tierra. La pregunta entonces es, bueno, si todo el oro, la mayor parte del oro de la Tierra se encuentra en el núcleo, ¿cómo es que todavía las estrellas de Hollywood, o no sé, las NEAs estas pueden tener cosas como bling bling o objetos dorados? Pues la respuesta es que estos objetos, o el oro que tenemos o que hace parte de nuestras joyas, llegó en forma de asteroides, llegó caído del cielo. Hace mucho tiempo la Tierra sufrió un intenso bombardeo de objetos de diverso tamaño, y esos objetos, digamos, enriquecieron mineralógicamente la superficie de la Tierra, y de allí entonces surge todo este oro que utilizamos para comerciar. Así que, bueno, aprecien, si tienen algo de oro, entonces aprecienlo bastante, porque es literalmente material que cayó del cielo. Entonces, este dato nos da una pista, digamos, acerca de la potencial riqueza que debe estar escondida en las NEAs, y nos tienta a preguntarnos cosas como, por ejemplo, bueno, ¿cuánto vale un asteroide? ¿Cuánto vale un asteroide? Es decir, hay estimativos que dicen que si agarráramos todos los asteroides del cinturón principal de asteroides, los objetos que están entre la órbita de Marte y Júpiter, tendríamos suficiente dinero. Bueno, si los vendiéramos y alguien quisiera comprarlos, tendríamos suficiente dinero como para repartir a todos los habitantes de la Tierra del orden de $100,000 millones a cada uno, que es una cantidad, digamos, poco despreciable, ¿verdad? De hecho, si pudiéramos capturar y extraer los minerales que hay en un solo asteroide, digamos, de 500 metros de grande, si pudiéramos extraer todo el platino y el iridio que hay en ellos, pues se estima que serían cantidades tan abundantes como todas las cantidades de platino e iridio que se conocen, digamos, sobre la superficie de la Tierra, y con las que se han utilizado durante toda la historia de la humanidad.
Esta riqueza pues genera un montón de oportunidades porque pues sería dinero para todos. Entonces los científicos podríamos pasar de una situación bastante precaria como la de ahora a, bueno, una situación un poco más esperanzadora donde podríamos hacer, digamos, un poquito de ciencia, de mejor ciencia, por decirlo así. Bueno, sin embargo, la asterominería no es una empresa, digamos, que sea trivial. Tiene que afrontar, antes de que sea real, antes de que despierte la fiebre del oro, tiene que pasar, digamos, por un montón de pruebas, antes de que esto sea factible. Pero ahora hay un montón de empresas que están creciendo y que están naciendo teniendo, digamos, este objetivo en mente. Y uno de los conceptos en los que se ha pensado es bastante sencillo. La idea es alcanzar un objeto de estos, un objeto cercano, una NEA, y traerlo a una órbita, digamos, alrededor de la Tierra. Y esto supone una gran cantidad de riesgos, como pueden ver. El problema es que esto va a ser súper riesgoso y va a ser potencialmente peligroso, la extracción de minerales de los asteroides, mientras sigamos pensando en explotar la naturaleza en lugar de cooperar con ella. Entonces, esto nos da pie, digamos, para otra cosa. Nos va a dar pie para la tercera parte de nuestra charla, que es justamente hablar acerca de lo malo. Y sí, cuando hablamos de lo malo, justamente, entonces nos vamos a referir a esto, a impactos de asteroides. Bueno, resulta que, aunque la Tierra aparente ser un lugar bastante tranquilo respecto al clima espacial, más de 16 toneladas de roca caen sobre su superficie cada año. Bueno, por fortuna, estas rocas se tratan, o este material se trata de pequeñas rocas de tamaños de centímetros o incluso metros, que en las noches oscuras brindan un espectáculo majestuoso para los afortunados observadores, lo que conocemos como las lluvias de meteoros o las lluvias de estrellas. Pero bueno, esto no siempre es así. Recordamos, por ejemplo, un par de casos que son más o menos recientes y que han, digamos, bueno, aquí me falló un poco el cálculo, es este objeto que está acá, esto es una fotografía tomada de la Estación Espacial Internacional. Aquí se ve la atmósfera terrestre y aquí se ve un pequeño bólido, un objeto que está, un trozo de roca que está entrando en la superficie. Entonces les decía que tenemos un par de casos más o menos recientes en los que nos hemos dado cuenta que estos impactos pues no son siempre tan poéticos como las lluvias de meteoroides. Por ejemplo, las lluvias de meteoros. Por ejemplo, tenemos el caso de Tunguska, que fue un impacto de un bólido de aproximadamente 100 metros de diámetro que estalló a 5 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esto sucedió en Siberia, en Moscú, en Rusia. Y que curiosamente, bueno, fue atestiguado por un montón de personas que estaba alrededor, quienes pudieron sentir la explosión y que dejó una huella bastante increíble. Millones de árboles fueron, digamos, arrasados, como se ve aquí en esta fotografía inferior. También cientos de alces murieron y, bueno, algunos campesinos también, según algunas historias. Lo que sucedió a partir de este impacto es un misterio, no se recuperó, es decir, este impacto no dejó un cráter significativo, ni tampoco, pues, digamos, se ha recuperado una gran cantidad de objetos, digamos, de porciones de esta roca. Sigue siendo todavía motivo de debate lo que sucedió con este objeto. Bueno, otro caso bastante reciente sucedió justamente o casualmente 100 años después y casualmente también sobre territorio ruso. Estoy hablando del sabido caso de Chelyabinsk. Esta vez un objeto del tamaño de 20 metros de diámetro, digamos, entra a la superficie de la Tierra, pero con una diferencia. Este objeto, bueno, el anterior objeto, el de Tunguska, liberó una energía equivalente a 185 bombas de las que fueron lanzados sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Este objeto liberó energía comparable a 30 bombas atómicas como la de Hiroshima, pero tuvo una característica bastante curiosa o bastante importante, y es que gracias a la tecnología que teníamos en ese entonces, pues este evento fue registrado tanto en audio como en video, por cientos de cámaras de vigilancia y cientos de cámaras de video de aficionados y de autos que lograron, digamos, capturar este instante y transmitir el mensaje que de la nada, en un día helado, digamos,
como de invierno o de verano, pues cosas pueden verse interrumpidas por espectáculos a veces terribles como la explosión de un meteoro como estos. Bueno, por fortuna en este evento no se registraron ninguna muertes, salvo daños como los que se puede ver acá, que no solamente los vidrios se rompieron, sino que incluso los marcos de las ventanas quedaron completamente destruidos. Bien, de todos modos, bueno, casos como los de Tunguska y los de Chelyabinsk, digamos que son poco frecuentes, suceden un par de ellos cada siglo, por ejemplo. Podemos decir más o menos que los tiempos en que vivimos son relativamente apacibles para vivir en cuanto a catástrofes astronómicas se refiere. Y bueno, pero el punto es que esto no siempre fue así. Y la Tierra, bueno, a pesar de que carece de grandes cráteres de impacto, tenemos aquí, digamos, algunos ejemplos, la Tierra, digamos, ha experimentado otros momentos bastante más movidos en términos de impactos de asteroides, y la evidencia de ello se encuentra en la Luna. En la Luna podemos ver que existen grandes cráteres de impacto como este que vemos por acá. También podemos ver que hay unas zonas que forman el conejito de la Luna, que son zonas más oscuras y que se cree que son más jóvenes, y son más jóvenes porque el material estuvo fundido, y la única forma de que fuera fundido es debido a que algo liberó cantidades enormes de energía, y eso pudo ser, digamos, un impacto de asteroides. En la Tierra no conservamos grandes cráteres, o no muchos cráteres, no los cientos o miles o millones de cráteres que tiene la Luna, justamente porque la Tierra tiene procesos que permiten curar o que permiten sanar las heridas que dejan estos impactos. A esos mecanismos que se conocen como mecanismos de meteorización hacen parte procesos geológicos como la tectónica de placas o fenómenos atmosféricos como las lluvias y las escorrentías, y otros fenómenos biológicos como la vida misma, que se encarga de ocultar, digamos, estas cicatrices. Muy bien, pero hay que tener presente algo, que un impacto de un objeto, digamos, masivo, puede tener consecuencias bastante interesantes para la vida digamos, que habite sobre la superficie de cualquier planeta. Y cuando digo interesante es que puede acabar completamente en una sola explosión con toda la vida que en ella existe. Es algo parecido a lo que sucedió hace 65 millones de años, cuando una roca gigante del tamaño de una ciudad pequeña de 30 kilómetros impactó en la peor zona que pudo impactar. Fue un golpe perfecto porque este objeto impacta sobre una zona que era muy rica en yacimientos subterráneos de azufre, y bueno, fue el ángulo, fue el crimen perfecto. Y este objeto, como les dije, o este evento tiene consecuencias muy interesantes para la vida de la superficie, para la vida en la superficie de un planeta, porque esto permitió que tímidas criaturas, una especie de topos, de roedores insignificantes, pudieran salir a conquistar la Tierra que les circundaba, y millones de años después se pudieran aventurar a la conquista de la aventura del espacio. Claro, hay que mencionar que el 75% de los géneros biológicos que dominaban el entorno, entre ellos los plesiosaurios, los ictiosaurios, los amonitas, también la mayoría de los dinosaurios, todos se murieron. Pero bueno, seguramente valió la pena. El punto es que bueno, para entonces los dinosaurios tenían cerebros que eran comparables con los cerebros de los perros, y seguramente estaban por ahí meneando la cola minutos antes del impacto. En fin, bueno, pros, sobrevivieron los aguacates, es decir, las paltas. Entonces, probablemente todo valió la pena. Muy bien, entonces estas extinciones masivas que la Tierra ha experimentado, unas 6, suceden cada tanto sobre la superficie de la Tierra, quizás un par por cada eón. Un eón es aproximadamente, bueno, son 1.000 millones de años. A veces estas extinciones provienen del cielo,
otras veces provienen del subsuelo, como los volcanes, otras veces son generados por el clima, otras veces son generados por la vida misma. La desgracia es increíblemente creativa. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿de dónde vendrá la siguiente extinción masiva? Porque les cuento que los plazos se vencen. Y esto nos da paso entonces también a la parte final de esta charla, que se trata acerca de los Susano. Y bueno, y parte de la pregunta de si estaremos preparados para ellos. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de los Susano. ¿Qué es los Susano? Bueno, según el Kojiki, que es el libro de las cosas viejas en el sintoísmo japonés, una tarde de primavera, rebosante de cerezos en flor, Susano, o Susanwo, o como sea que se llame este personaje que está aquí, un dios que es considerado a veces brutal, otras veces considerado y generoso, pero siempre, siempre impredecible, discutía con su hermana Amaterasu, la diosa del sol. Ese es el dios de las tormentas. Esta era la diosa del sol. Discutía sobre cuál de los dos tenía mayor poder creador. En un momento de enojo, nuestro protagonista, Susano, de pronto un poco por impotencia y un poco por ira, destroza la creación de su hermana Amaterasu, descuartiza el caballo celestial y arroja, digamos, sus fragmentos en contra de la hilandera celestial. De la hilandera celestial donde se tejen los destinos de la vida. Amaterasu, llena de terror, se encierra en una cueva y la cierra con una roca, llevándose consigo la luz y creando la noche del cielo nocturno. Bueno, a pesar de que la intención de establecer una comparación entre el carácter de Susano y los asteroides cercanos a la Tierra por su naturaleza, digamos, generosa, brutal, impredecible, parece bastante tentadora, pues preferí de pronto evitarla, porque resulta que los asteroides cercanos a la Tierra, al igual que el universo todo, peores que buenos y mucho peores que malos, son simplemente indiferentes. Es decir, sin ti, todo correrá sin ti. Con humanos y sin ellos, el universo seguirá lentamente cargando su degradante condena a la entropía que lo va a conducir a la eterna oscuridad donde, digamos, será imposible pensar en que algo nuevo pueda suceder. Bueno, pero también para los japoneses existe otro personaje interesante que se llama Sakura, o la flor del cerezo. Para los japoneses, Sakura es una metáfora de la existencia humana. Es un breve y brillante instante de florecimiento seguido por su inevitable caída. Una lluvia blanca movida por el viento que embellece y nutre. Entonces, está bien, aceptemos que la vida e incluso la existencia de la humanidad carece totalmente de algún propósito, que la vida humana y de la Tierra misma es algo que transcurre entre la nada y la nada. La pregunta es si podría estar en manos humanas el prolongar esa primavera o por lo menos hacer, bueno, que valga la pena. Bien, resulta que, por otro lado, lo Susano, según la Real Academia de la Lengua Española, es un adjetivo en desuso, un arcaísmo que significa lo más arriba, que significa lo que está más allá, es decir, los cielos. Y estos cielos, digamos, han generado también una profunda conexión con lo más profundo del ser humano. Desde que éramos changos que utilizábamos changos primitivos que utilizábamos herramientas, que se reunían en la hoguera después de un día de hazañas, de correrle a la muerte, pues nos reuníamos en las hogueras, que de allí se desprende el nombre hogar, según se lo escuché a algún rapero. Siempre se ha experimentado una conexión bastante profunda con el cosmos, con las estrellas. Y probablemente esa conexión profunda que existe entre nosotros, nuestro cerebro y esa mente, pueda ser lo que nos libre, digamos, o lo que haga posible extender esa primavera. Bien, ¿cómo prepararnos para lo Susano? Es la pregunta entonces. Es decir, ¿cómo prepararnos para lo brutal o lo considerado o lo impredecible que venga de lo alto? La pregunta es, bueno, ¿cómo empezar?
Resulta que existen muchas empresas, algunas solitarias, como la que empezamos, digamos, hace un par de años, en 2018, en la Universidad de Antioquia, donde nos copiamos un método de la producción de imágenes y de renderizado de imágenes que utilizan para hacer películas animadas como La Era del Hielo o como, no sé, Trek, con los cuales, digamos, predecíamos cómo era el trazado de los rayos gravitacionales de los posibles impactores y nos permitió, digamos, establecer por lo menos una probabilidad relativa de impactos en cada uno de los puntos de la Tierra en cualquier instante de tiempo. Bien, pero existen otras iniciativas un poco más globales, por ejemplo esta, B612, pero no el asteroide del Principito, sino esta fundación que se llama, que hereda su nombre del Principito, se llama Fundación B612, que es una fundación sin ánimo de lucro que reúne a altruistas, a científicos jubilados, que tienen la responsabilidad de, digamos, de pensar cómo afrontar el reto de salvar la humanidad de un inminente impacto de un asteroide. Es decir, ellos se tratan de decidir las estrategias y de establecer cuáles son las decisiones que se deben tomar en el caso de tener un impacto. Bien, pero también existen otras iniciativas, ya iniciativas gubernamentales, que permiten, digamos, o que han estado o que van a permitir, y que permiten actualmente y van a permitir, digamos, mapear y vigilar el cielo en busca de objetos potencialmente peligrosos. Un ejemplo de ellos es el telescopio Vera Rubin, que es un observatorio gigante que se encargará, entre otras cosas, de monitorear el cielo y será instalado aquí en Chile. Pero digamos, existen otras maneras, como les había mencionado, en la que esa conexión digamos, íntima, que sentíamos cuando éramos niños, que queríamos ser astronautas, que queríamos ser viajeros a las estrellas, nos van a permitir, digamos, un poco, digamos, prepararnos para lo que se viene. Bien, resulta que incluso nosotros, que de niño queríamos ser astronautas y que ahora solo somos viajeros, digamos, urbanos que van a las oficinas donde se pasan 8 horas diarias en cubículos de tamaños de una cápsula espacial, pues por fortuna todavía conservamos esa conexión profunda con los cielos. Esa conexión puede hacer que nos convirtamos de ser ciudadanos de los países a otro concepto un poco más interesante, que es ser cosmopolita, es decir, ciudadanos del cosmos. Si tenemos esto en mente, y que, bueno, y esa conexión la vemos a través de la literatura y de la poesía, entonces tenemos dos oportunidades. Tenemos por lo menos dos oportunidades que nos van a permitir, digamos, apoyar a esta empresa de defender a la humanidad contra posibles ataques de lo imprevisible, para prepararnos contra lo susano. La primera es que existen programas de ciencia ciudadana en las cuales es posible entrenar a gente que no tiene ninguna preparación científica. Es posible, digamos, prepararlas para observar o para detectar e incluso determinar la órbita de posibles objetos peligrosos para la humanidad. Y justamente de eso se trata la charla que está a cargo de mi jefa, Amelia, y que va a continuación de la mía. Pero existe otra herramienta mucho más poderosa y mucho más importante. Y es que ellos, los ciudadanos cosmopolitas, podemos usar nuestro sencillo voto para apoyar programas de gobierno basados en ciencia que propicien que los recursos económicos que provienen de nuestros impuestos se dirijan hacia programas de exploración y conservación de la especie y de la vida sobre la Tierra. Y de este modo, votando bien, pues evitar que esos fondos se dirijan hacia programas basados en prejuicios y en programas de explotación de la naturaleza que van en contra, digamos, de esta cooperación con la naturaleza que nos va a permitir sobrevivir. Bien, resulta que hace algunos miles de años los impactos de asteroides enriquecieron la química de la superficie terrestre, haciendo posible esta aventura evolutiva que llamamos Proyecto Humano. Y curiosamente, también mediante impactos de asteroides, también podría finalizar mediante un cataclismo similar. La pregunta es si estamos dispuestos o si queremos hacer que dure más esa primavera de la humanidad.
No lo sé, ahí queda la pregunta. Bueno, eso es todo lo que quería contarles de los asteroides cercanos a la Tierra, acerca de lo bueno, lo malo y lo susano. Entonces, les dejo la pregunta y bueno, y por supuesto, escucho sus preguntas si les quedó alguna duda a partir de acá. Muchas gracias, Mario. Tenemos preguntas del público. Hay una que llegó desde Millarca, Valenzuela, que ella es reconocida, experta chilena en meteoritos. Ella te consulta, ¿podrías hablar de la parte de ética espacial al ser los cuerpos del sistema solar no adquiribles por empresas privadas ni públicas, en cuanto a lo que cuentas de la industria espacial futura? Bueno, esto es una súper interesante. Hola, Millarca. Un placer, digamos, estar en contacto con vos. Como lo dije, lo mencioné hace un momento, la empresa de la asterominería no es una empresa sencilla, tendrá un montón de retos con un montón de implicaciones éticas, políticas y bueno, porque la pregunta es ¿de quién son las cosas del espacio? Es decir, ¿de quién es la Luna? ¿De quién son los asteroides? Entonces, esto, digamos, se va a tener que atravesar por un montón digamos, de papeleo o que va a acarrear, digamos, bastantes consecuencias interesantes. Pues no sé, justamente otro miembro del Núcleo de Formación Planetaria, Juan Carlos Beamín, va a hablar justamente del tema de la explotación minera de los asteroides y seguramente va a hacer hincapié sobre esta dificultad o estas implicaciones éticas que pueda tener esta explotación. Entonces, bueno, también es interesante este aspecto porque nos va a llevar o conduce de algún modo a que los abogados, a que los sociólogos, a que otras disciplinas, digamos, que no están tan ligadas, entre comillas, a la astronomía, pues se pongan en contacto y empiecen una conversación que permitan decidir, digamos, o tomar las decisiones correctas que vayan, digamos, en favor del bien público, en contra de los intereses privados y de las empresas, digamos, que tienen estas ideas en mente. Muchas gracias, Mario. Hay otra consulta. Dice, ¿sabes qué países buscan explotar, estos minerales? ¿Qué tecnología o ciencia hay en Chile para apoyar este fancy proyecto? Bueno, es una buena pregunta. Pues la respuesta es muy sencilla. No sé exactamente cuáles, no sé el nombre de los países que quieren explotar mineralógicamente, digamos, los asteroides, pero sí sé cuáles, y son los países del primer mundo. Los países como Estados Unidos, Rusia, algunos países europeos seguramente tienen en sus mentes este capítulo de la exploración espacial. De hecho, hay empresas privadas como la de este genio villano, Elon Musk, que probablemente está empezando, digamos, o tiene ese objetivo en mente. En Chile no sé si se haya pensado en eso, pero quizás puede ser interesante, digamos, averiguarlo. Quizás Juan Carlos Beamín, quien es chileno, pueda también, digamos, solucionarnos algunas de estas dudas. Otra consulta, Mario. ¿Los satélites de los planetas tienen algo que ver con los asteroides o no? Bueno, sí. De hecho, los satélites de los planetas se pueden, digamos, clasificar en dos categorías. Están los satélites regulares, que son los satélites que se formaron en el momento mismo en que los planetas se formaron y digamos que podrían estar más o menos o compartir una composición o tener una composición común. Pero existen otra categoría de satélites, que son los satélites irregulares. Los satélites irregulares surgen a partir de que los planetas capturan asteroides u objetos que estén por allí, digamos, vagando y que por casualidad se aproximaron bastante a la órbita. Como lo mencioné a lo largo de la charla en algún momento, las lunas irregulares, las lunas amorfas, Phobos y Deimos de Marte, son justamente eso, un par de objetos que fueron, digamos, capturados por la órbita marciana y que por ser irregulares también son inestables. Se cree que en el futuro Deimos, bueno, ya no estoy seguro, creo que Phobos más bien,
en el futuro se va a acercar demasiado a Marte, es decir, está siguiendo una órbita de espiral hacia Marte, que al final terminará por destrozar esta luna, generando un anillo alrededor de Marte como los anillos de Saturno. Entonces eso va a ser un espectáculo bastante interesante que podremos observar los que estemos presentes dentro de 300 millones de años. También existen, por ejemplo, alrededor de Neptuno, una luna también bastante interesante por motivos astrobiológicos, que se llama Tritón, que es una luna que al parecer es tan rara y tiene una órbita completamente circular, y si no estoy mal, tiene una órbita retrógrada, pues habría que corroborarlo, que es bastante interesante. Entonces, se cree también que fue un objeto que fue capturado de los objetos transneptunianos, es decir, es como si Neptuno hubiera capturado a Plutón. Bueno, esa es la relación que hay. Y también hay otra relación, y es que en las lunas, en las superficies de las lunas, está grabada, digamos, esa historia violenta que tuvo el sistema solar. Hay un montón de cráteres que son justamente el producto de esos impactos. Entonces, en ellos podemos reconstruir un poco la historia del sistema solar y darnos cuenta digamos, del pasado violento por el cual nuestro planeta, digamos, atravesó hace algún tiempo. Perfecto, muchas gracias. Y la última consulta que llegó: ¿se puede modificar la órbita de un asteroide de gran tamaño que se aproxime a la Tierra y así evitar una colisión? Muy buena pregunta. De hecho, hay un par de sondas, una que se llama DART, si no estoy mal, de NASA, que la idea justamente es empezar a hacer experimentos de relacionados con cómo desviar o cómo evitar una colisión de un objeto de gran tamaño con la Tierra. La idea básicamente consiste en darle un golpe de frente con una nave y mirar en cuánto se modifica la trayectoria de este objeto para saber, digamos, si lo podemos mover o cambiar su trayectoria. Existen otros conceptos, como por ejemplo el de atar con un lazo un asteroide a otro, de modo que cambie la dinámica de esos objetos, que uno jale al otro, porque probablemente uno se va a estar moviendo con mayor velocidad y con esto intercambiar un poco las órbitas. Es decir, existen bastantes iniciativas. Otras, por ejemplo, y esta es en la que todos confiamos inicialmente, y es, por ejemplo, la de poner una bomba atómica sobre uno de esos asteroides. Pues resulta que esta idea, que parece bastante obvia e interesante, es la más inútil, porque estos asteroides, sobre ellos, digamos, tienen un campo gravitatorio bastante débil. Si ponemos una bomba atómica, una bomba en su interior, por ejemplo, entonces va a generar una gran explosión que va a hacer que todo el material se esparza alrededor, pero luego lentamente todo el material se va a volver a reunir y formará otra vez otro cuerpo, digamos, igual o potencialmente más peligroso, y ahora con material radiactivo. Entonces, bueno, vamos a ver, esa es la pregunta: ¿qué vamos a hacer para evitar ese destino catastrófico de la humanidad? Muchas gracias, Mario. Bueno, así finaliza la charla de Mario Sucerquia. Le damos las gracias por esta entretenida charla. Si tienen más consultas, la gente que nos sigue en redes sociales las pueden hacer llegar a través de nuestras redes, como les dije al inicio, en Facebook NPFCL o Núcleo Milenio Formación Planetaria, en Twitter NPF-CL y en Instagram NPF-CL. Ahí nos pueden consultar y estaremos siempre muy dispuestos a responder todas sus consultas.